Querida hermana en la fe, mujer creada con un propósito eterno. Hay un momento en la vida en que una tiene que mirarse al espejo del alma y preguntarse con honestidad: ¿realmente estoy viviendo la plenitud de lo que Dios pensó para mí? Durante décadas escuchando historias y acompañando vidas, he visto cómo muchas se conforman con un cristianismo apagado tibio, como si bastara con sobrevivir espiritualmente. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sienten que fueron llamadas a más, que hay una fuerza dormida esperando despertar. He sido testigo de mujeres que oran como si tuvieran miedo de ser escuchadas, susurrando palabras inseguras, casi como pidiendo permiso para hablar con el Padre. Otras han reducido la oración a un gesto mecánico sin fuego ni expectativa, como si Dios fuera un eco lejano y no la presencia viva que transforma. Y en esa manera débil de orar, sin darse cuenta, se han condenado a una vida donde aceptan las cadenas de las circunstancias, en lugar de empuñar la espada de la fe. La debilidad espiritual no es humildad, es una forma de renunciar al don recibido. La pasividad en la oración no es mansedumbre, sino un descuido que le abre espacio al enemigo. Y aceptar una vida mediocre en la fe no es contentarse con lo que se tiene, es traicionar el llamado divino que arde en el corazón desde antes del nacimiento. Tú lo sabes dentro de ti. Hay una guerrera que espera ser levantada, no una víctima resignada a lo inevitable. San Pablo lo dejó claro: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Eso significa que cada día te despiertas en medio de un campo de batalla invisible, y pretender vivir como si no pasara nada es la ilusión más peligrosa. ¿Acaso crees que las pruebas que enfrentas son casualidad? ¿Acaso piensas que tu oración tímida es suficiente para derribar fortalezas espirituales? Necesitas despertar. San Charbel, en su silencio radical, entendía que la oración no era un adorno en su vida, sino el aire que lo mantenía en pie en medio del desierto espiritual. Mientras el mundo a su alrededor se agitaba, él se sumergía en largas noches de intercesión, no como quien pide limosna, sino como quien respira el cielo mismo. Esa misma autoridad está disponible para ti. Hoy no como un recuerdo de un santo lejano, sino como la herencia viva de toda mujer de fe. Recuerdo el rostro de tantas mujeres que, en lugar de reclamar las promesas de Dios como hijas legítimas, se limitaban a repetir súplicas vacías, casi convencidas de que no serían escuchadas. Las veía agotar su energía en lágrimas de desesperación cuando tenían acceso a un poder que puede mover montañas. Una me confesó: he orado tanto, pero siento que mis palabras no atraviesan el techo de mi casa. En ese momento supe que no era falta de amor, sino falta de convicción sobre quién era en Cristo. Lo que hace falta no es repetir más frases, sino cambiar de postura. Pasar de mendiga a hija, de mujer derrotada a conquistadora. En Romanos se nos recuerda que somos más que vencedores, y ese más que no es un adorno retórico, es una identidad que transforma la manera en que enfrentamos la vida. Cuando una mujer ora con la certeza de que no está sola, de que la autoridad del cielo la respalda, entonces deja de reaccionar ante las crisis y comienza a anticiparse a ellas. San Charbel solía retirarse a la montaña no para huir del mundo, sino para interceder con una fe que sostenía a otros, sin que ellos lo supieran. Esa soledad fecunda lo convirtió en testigo de milagros que aún hoy siguen tocando vidas. Así también tú en tu casa, en tu entorno, en tu realidad concreta, puedes ser esa presencia oculta que cambia atmósferas espirituales. No necesitas títulos ni reconocimiento, necesitas convicción. Querida hermana, no fuiste creada para vivir resignada. Hay batallas que solo tú puedes pelear, victorias que esperan por tu voz, territorios que el cielo quiere conquistar a través de tu oración. No te quedes a mitad del camino. Despierta del letargo espiritual y toma tu lugar. El mundo necesita mujeres de rodillas que sepan levantarse como guerreras, porque ahí en lo secreto se libra la verdadera victoria. La oración nunca fue un refugio para los débiles, sino un acto de obediencia que transforma la vida entera. Pensar que la pasividad espiritual es sinónimo de humildad es engañarse. Permitir que la tibieza se instale en el corazón
No es mansedumbre, es traición silenciosa al llamado divino. El apóstol Pablo lo dejó escrito con claridad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Estas palabras no son metáforas piadosas, describen la realidad invisible en la que cada alma se ve envuelta. Y en medio de esa batalla, la oración no es una opción devocional, es un mandato y una estrategia. El error más común es confundir debilidad con humildad. Muchas personas temerosas se presentan ante Dios como si fueran mendigos sin voz, susurrando peticiones llenas de dudas. Pero la verdadera humildad es aceptar la grandeza del Señor con obediencia firme, no refugiarse en la apatía. ¿De qué sirve pedir con los labios si el corazón está lleno de resignación? Esa es la semilla de la negligencia espiritual. En la vida de Saint Charbel hay una imagen poderosa largas horas en su celda de rodillas, no buscando consuelo para sí mismo, sino entregándose por completo a la voluntad divina. En su silencio austero no había tibieza, había fuego escondido. No se trataba de un monje débil que se apartaba del mundo por miedo, sino de un hombre que comprendió que la oración era la primera forma de obedecer, la más pura, la que vence al enemigo invisible sin levantar la voz. Allí se entiende que la debilidad aparente es en realidad fortaleza escondida en la obediencia. Recuerdo la historia de una mujer que llegó a sentirse derrotada por las circunstancias. Su esposo llevaba meses sin trabajo, su hijo adolescente había caído en las drogas y las deudas los ahogaban. Oraba sí, pero con miedo. Sus palabras eran un murmullo de inseguridad. «Señor, si puedes, ayúdame». Oraba como quien pide limosna sin derechos. Fue entonces cuando alguien le mostró que su postura debía cambiar, que no era una extraña suplicando en las puertas del palacio, sino hija del rey. Poco a poco su lenguaje comenzó a transformarse. «Padre, reclamo tu promesa de provisión», decía con una fe nueva. En lugar de rogar por compasión, agradecía de antemano por la obra que ya estaba en marcha. Y lo imposible comenzó a suceder. El esposo encontró empleo en una semana con 3 ofertas distintas. El hijo abandonó las drogas después de un encuentro espiritual inesperado. Y las deudas comenzaron a desaparecer de formas que solo podían describirse como milagros. Esa transformación no vino de un cambio de circunstancias externas, sino de una nueva comprensión de lo que significa orar con autoridad. Así como en el silencio del monasterio libanés Saint Charbel, nunca pidió como quien se arrastra, sino como quien confía plenamente en la herencia celestial. Esta mujer descubrió que su vida no estaba destinada a la mediocridad, sino a la victoria. Su oración dejó de ser eco de miedo para convertirse en decreto de fe. La diferencia es radical. Cuando alguien ora como mendigo, sus palabras salen impregnadas de duda como si Dios fuese distante y frío. Pero cuando uno se levanta en obediencia y reconoce su identidad, la oración cambia de tono. La obediencia a Dios no significa aceptar pasivamente la desgracia, sino levantarse en el campo de batalla invisible y decir: «Soy hija, no víctima. Camino en autoridad, no en miedo». Es cierto, el alma humana tiende a la comodidad espiritual, a pensar que rezar con tibieza es suficiente. Pero esa tibieza es traición al llamado. La fe ardiente exige obediencia incluso cuando parece más sencillo rendirse. La historia de la mujer derrotada lo demuestra y la figura de Saint Charbel lo confirma. No hay verdadera humildad en dejar que la oscuridad gane terreno. La humildad auténtica es obedecer al mandato divino de resistir y perseverar en oración. Así la primera verdad se vuelve luminosa. La oración no es refugio de los débiles, es la disciplina de los obedientes. No se trata de mendigar, se trata de reclamar lo que ya nos fue dado. No se trata de rendirse en pasividad, se trata de mantenerse firmes aun cuando todo alrededor parezca derrumbarse. Quien entiende esto, deja de arrastrarse con súplicas desesperadas y comienza a caminar con la frente en alto como hijo del rey que tiene derecho a heredar las promesas. Y en esa obediencia la vida entera se transforma porque el corazón aprende a batallar no desde la debilidad, sino desde la fortaleza de quien obedece a Dios sin reservas. La segunda verdad:
resplandece como un recordatorio urgente. No fuiste creado para arrastrarte como víctima de las circunstancias, sino para caminar como vencedor en cada terreno de la vida. El apóstol Pablo proclamó en Romanos 8:37: Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el griego original, la palabra es upermikao, que significa conquistadores superlativos, no simples sobrevivientes. Es la declaración de que la fe no nos coloca en la categoría de los que apenas resisten, sino en la de quienes dominan completamente la batalla. ¿Cuántas veces los creyentes se encierran en la mentalidad de víctima, convencidos de que la desgracia los ha marcado para siempre? Hablan como derrotados, oran como mendigos, y se comportan como si el enemigo tuviera la última palabra. Esa mentalidad es una cárcel invisible. Pero Dios nunca diseñó su plan para que quedáramos atrapados en ella. La identidad que nos fue entregada es la de hijos victoriosos capaces de transformar la atmósfera espiritual a través de la oración. En la vida de San Charbel hay una enseñanza silenciosa y poderosa. Jamás buscó compasión ni se presentó ante el Señor como un derrotado. Sus ayunos, sus vigilias y su retiro austero en las montañas no eran signos de victimismo, sino de una victoria que se gestaba en lo oculto. Su pobreza voluntaria no lo hizo esclavo, lo convirtió en libre. Su silencio no fue vacío, fue proclamación profunda de una certeza inquebrantable. La victoria ya estaba asegurada en la comunión con Dios. La historia de una madre lo ilustra de manera impresionante. Su hijo había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Los médicos le habían dado pocos meses de vida, y las terapias no mostraban resultado alguno. Cualquiera en su lugar se habría rendido, se habría hundido en la desesperación. Pero esta mujer decidió creer. Pasó 3 días en ayuno y oración, y en ese tiempo recibió una convicción absoluta: Dios iba a sanar a su hijo. Esa certeza no nació de un optimismo ingenuo, ni de un pensamiento positivo, sino de la voz clara del Espíritu que encendió fe sobrenatural en su corazón. Desde ese momento, sus oraciones cambiaron. Ya no lloraba pidiendo que quizá algo ocurriera, sino que agradecía con lágrimas de gratitud, por lo que sabía que Dios ya había provisto. Su fe dejó de ser esperanza débil y se convirtió en certeza inquebrantable. Cuando los doctores daban reportes oscuros, ella los escuchaba en silencio, pero luego declaraba en lo íntimo: honro la medicina, pero confío en el gran médico. Mi hijo vivirá y no morirá. Y lo imposible comenzó a suceder, la enfermedad se detuvo. Los órganos empezaron a sanar, y meses después aquel niño fue declarado completamente sano sin rastro alguno del mal. La madre no se convirtió en vencedora por el cambio médico, sino porque decidió orar desde la identidad que ya tenía. Dejó de considerarse víctima y se asumió como hija con herencia. Su victoria no fue solo física, fue espiritual, porque rompió la mentira que la condenaba al miedo. Algo similar se percibe en el testimonio escondido de San Charbel. Cada vez que doblaba rodillas en la oscuridad de su celda, no lo hacía como prisionero de su fragilidad, sino como vencedor que sabía que su silencio estaba cambiando el mundo. Los que acudieron a su tumba después de su muerte y experimentaron milagros lo entendieron. La victoria no consiste en escapar de la cruz, sino en abrazarla con la seguridad de que la resurrección ya está en marcha. El problema de muchos creyentes no es la falta de oración, sino la manera en que oran. Se acercan al altar como víctimas, esperando piedad en lugar de como hijos que saben que tienen derechos en el reino. Y esa diferencia es total. El lenguaje, la postura, la expectativa, todo se transforma cuando uno entiende que no ha nacido para perder, sino para conquistar. La fe victoriosa no ignora las dificultades, las enfrenta. No se trata de negar el diagnóstico, las deudas o las lágrimas, sino de declarar en medio de ellas que el triunfo ya está sellado. Una persona que ora como vencedora dice: gracias, Padre, porque sé que ya estás obrando. Una que ora como víctima dice: quizá, tal vez, si puedes. La primera camina en certeza, la segunda en duda. El llamado es claro: dejar de vivir como sobrevivientes temerosos y levantarse como conquistadores que dominan por completo las batallas del alma. Así como la madre de aquel niño abrazó su identidad,
y vio lo imposible suceder. Y como el monje de Anaya, eligió el silencio fecundo de la victoria. En lugar de la resignación, cada uno está invitado a recordar que no es víctima del destino, sino vencedor en Cristo. La tercera verdad nos confronta con una diferencia que parece sutil, pero que lo cambia todo. Orar con la esperanza vaga de que quizás suceda algo no es lo mismo que orar con la expectativa firme de la fe. Jesús lo dijo en Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La clave está en el verbo creed. No se refiere a un optimismo frágil, ni a un deseo incierto, sino a la certeza absoluta de que Dios ya ha respondido, aunque los ojos todavía no vean nada. Cuando una persona ora desde la esperanza frágil, su corazón se tambalea según cambian las circunstancias. Un día se siente animada, otro día vencida. Sus palabras suben al cielo como humo que se disipa en el aire. Pero quien ora con fe verdadera, habla desde la roca firme del carácter de Dios que nunca cambia. Esa diferencia no es semántica, es espiritual, determina si la oración será un eco vacío o un decreto que sacude los cielos. Pienso en la mujer que oraba por la sanidad de su hijo enfermo. No clamó con un quizá, no mendigó con miedo. Después de buscar en ayuno y silencio, recibió una certeza sobrenatural: su hijo viviría. Desde entonces sus palabras fueron acción de gracias, no súplica. Cuando los médicos pronosticaban lo peor, ella sonreía y decía: «Gracias, Señor, porque tu obra ya está hecha». Esa fe no la libró de lágrimas, pero cada lágrima fue de gratitud anticipada, no de desesperación. Y el milagro sucedió. Lo mismo ocurre en el camino escondido de San Charbel. Sus largas noches de oración no eran plegarias inciertas, sino convicciones firmes. No repetía palabras por costumbre, se sumergía en la certeza de que el Dios que lo llamaba a la soledad ya estaba obrando en cada silencio. De ahí brota la fuerza de su testimonio. La fe no espera con ansiedad. La fe agradece como quien ya ha recibido. Por eso, después de su muerte, cuando la gente acudía a su tumba y experimentaba sanaciones inexplicables, comprendían que aquella vida entera había sido sembrada en la expectativa confiada de lo sobrenatural. Una diferencia tan pequeña cambia destinos enteros. Una persona que ora con esperanza vaga dice: «Señor, espero que hagas algo». Otra que ora con expectativa de fe dice: «Padre, gracias porque ya sé que estás actuando». La primera depende de emociones, la segunda descansa en la promesa eterna. Y esa confianza transforma el lenguaje, la actitud y el ambiente. Recuerdo el caso de un hombre de negocios que enfrentaba una quiebra inminente. Durante semanas pidió con ansiedad que Dios lo rescatara, pero cada día se hundía más en el miedo, hasta que comprendió que no debía orar pidiendo como si aún nada hubiera sido hecho, sino agradecer como si ya lo hubiera recibido. Comenzó a proclamar en voz alta: «Padre, gracias porque provees caminos donde no los hay». Y aunque al inicio nada parecía cambiar, poco a poco se abrieron puertas inesperadas, contratos imposibles, oportunidades que nunca había imaginado, provisión exacta para pagar deudas. El milagro no empezó cuando llegaron los recursos, empezó cuando su fe cambió de tono. Así actúa la expectativa de la fe, no ignora la realidad, la enfrenta con certeza. No niega el dolor, pero lo cubre con la promesa. No desconoce el diagnóstico, pero proclama que la última palabra la tiene Dios. Esa confianza genera un ambiente espiritual diferente, donde lo imposible comienza a volverse cotidiano. San Charbel lo sabía sin necesidad de proclamarlo en voz alta. Su vida entera fue un acto de expectativa silenciosa. Cada día, al ofrecer su pobreza radical y su oración constante, vivía como quien ya sabía que Dios estaba obrando, aunque nadie lo viera. Y cuando los milagros comenzaron a suceder junto a su tumba, se reveló la coherencia de su fe. Había sembrado toda su existencia en la certeza de que el cielo responde, aunque tarde, en manifestarse. Por eso la tercera verdad es tan crucial. Orar con esperanza débil nos ata a la inestabilidad de nuestras emociones. Pero orar con expectativa de fe nos conecta con la fidelidad inmutable de Dios. La esperanza frágil dice: quizá la fe dice: ya está hecho.
Y quien ora de ese modo, camina en paz incluso en medio de la tormenta, porque sabe que no depende del azar sino de la promesa eterna. La cuarta verdad revela un principio que muchos pasan por alto en la guerra espiritual. No basta con orar movidos por emociones pasajeras, se necesita estrategia divina. El corazón sensible puede llorar, puede pedir con fervor, pero si la oración no tiene dirección, se convierte en un río que se desborda sin producir fruto. La batalla en lo invisible requiere claridad, disciplina y precisión. El libro de Daniel nos muestra un ejemplo poderoso. El profeta oró durante 21 días buscando revelación, y su perseverancia desató una batalla en los cielos. No se trataba solo de palabras bonitas, sino de una intercesión estratégica que movió ejércitos angelicales. Daniel entendió que la oración no es una actividad religiosa, es un proyectil que rompe fortalezas, un decreto que cambia atmósferas, un arma que desbarata planes ocultos antes de que se materialicen. Muchos oran solo cuando sienten el impulso, cuando el corazón se conmueve o la crisis golpea. Pero el guerrero que comprende la magnitud de la lucha, ora con un plan. No improvisa, se levanta cada día con objetivos claros, con nombres específicos, con áreas concretas, en las que invoca la victoria del cielo. Una mujer empresaria comprendió esto de manera sorprendente. Antes de abrir su oficina cada mañana, dedicaba tiempo a interceder. No decía simplemente, «Señor, bendice mi trabajo», sino que desglosaba su oración con precisión. Pedía claridad mental para tomar decisiones. Ataba espíritus de confusión que pudieran perturbar a su equipo. Proclamaba unidad contra la división. Invocaba sabiduría para cada negociación importante, declaraba protección sobre las finanzas y oraba por cada empleado por nombre, pidiendo paz en sus hogares y bendición en sus familias. No pedía la caída de sus competidores. Pedía prosperidad suficiente para que todos crecieran sin rivalidad destructiva. Su intercesión no era improvisación, era un mapa espiritual. El resultado fue tangible. La atmósfera de su empresa cambió. Donde antes había tensiones, empezó a fluir armonía. Donde había pérdidas inexplicables, comenzó a haber abundancia. Los clientes difíciles se volvieron razonables, los contratos imposibles se abrieron con facilidad, y visitantes externos decían percibir una paz inusual en aquel lugar. La mujer entendió que la oración estratégica no era un ejercicio piadoso, era una herramienta de gobierno espiritual. En este sentido, la vida de San Charbel guarda una enseñanza profunda. Aunque vivió oculto en un monasterio remoto, su oración no era un conjunto de sentimientos difusos. Su disciplina monástica, los ayunos rigurosos, las vigilias prolongadas y el silencio radical eran parte de una estrategia que no buscaba solo su santificación personal, sino abrir camino para la acción de Dios en el mundo. Su celda era un campo de batalla y cada hora dedicada a la oración era una flecha lanzada con precisión contra las tinieblas. Los que luego acudieron a su tumba comprendieron que aquellos años de vida oculta habían sido un tejido estratégico de intercesión. La diferencia entre una oración emocional y una oración estratégica es como la diferencia entre una chispa y un rayo. La chispa enciende por un momento, el rayo cambia el cielo. Cuando oramos guiados solo por emociones, nuestras palabras pueden tener sinceridad, pero carecen de dirección. Cuando oramos estratégicamente, nuestras palabras llevan la fuerza de un decreto respaldado por la autoridad del cielo. Recuerdo también el testimonio de un misionero en tierras hostiles. Durante meses oró con temor, pidiendo protección casi con desesperación. Nada cambiaba y el miedo lo paralizaba. Hasta que entendió que debía orar con estrategia cada mañana, declaraba autoridad sobre las fuerzas de violencia en la región, proclamaba la paz de Dios sobre las calles, pedía por la conversión de los líderes locales y oraba específicamente por las familias que lo rodeaban. No solo rogaba por sobrevivir, intercedía para que el reino avanzara. El efecto fue radical. Su corazón se llenó de paz, las amenazas disminuyeron y las puertas del ministerio se abrieron de par en par. Así sucede cuando la oración se vuelve planificada, persistente y dirigida. El enemigo opera con estrategia, no con improvisación. Por eso el pueblo de Dios no puede enfrentar la batalla con rezos al azar.
Necesitamos la misma disciplina que mostró Daniel, la misma consistencia que abrazó San Charbel en su soledad, la misma claridad que aquella empresaria llevó a su oficina. La cuarta verdad es contundente. Si queremos ver resultados celestiales, debemos orar estratégicamente, no solo emocionalmente. Las emociones son un fuego que enciende, pero la estrategia es el combustible que lo mantiene ardiendo. El cielo responde no solo a la sinceridad, sino a la obediencia de quienes oran con precisión alineados con la voluntad de Dios. Y cuando el pueblo de fe aprende a trazar su mapa de oración, las fortalezas del enemigo caen una tras otra hasta que el terreno entero queda bajo la luz del reino. La quinta verdad nos revela una dimensión que muchos desconocen: nuestra autoridad espiritual como hijos de Dios. Cuando se ora en el nombre de Jesús, no se trata de añadir una frase piadosa al final de la petición como si fuera un adorno litúrgico. Es mucho más que eso, es presentarse ante el trono celestial, revestidos de la misma autoridad de Cristo, con derecho legítimo a hablar en su nombre. Jesús lo dijo sin titubeos: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13, 14. Y en otro momento afirmó: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10, 19. La mayoría ora con la timidez de quien cree que Dios está distante. Ruegan como extraños, como si fueran invitados ocasionales a una casa ajena. Pero la verdad es que los hijos tienen derechos. No se trata de arrogancia, sino de identidad. El que ora en nombre de Jesús habla como embajador autorizado, como representante que actúa en la tierra con la firma del cielo. Conocí a una misionera que trabajaba en una zona violenta. Durante meses rogó con miedo: Señor, por favor, protégeme, que no me pase nada. Sus palabras eran sinceras, pero estaban impregnadas de temor. Cada noche vivía con la sensación de que el mal la acechaba cada día. Esperaba lo peor. Un día, leyendo las Escrituras, comprendió que estaba orando como víctima en vez de como representante de Cristo. Descubrió en Lucas 10:19 una verdad que había ignorado: tenía autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Desde entonces sus oraciones cambiaron de tono. En el nombre de Jesús, quito todo espíritu de violencia en esta región. Camino bajo protección divina. Declaro que los planes del enemigo son anulados antes de formarse. La transformación fue inmediata. El miedo desapareció, la paz la rodeó como un escudo, y poco a poco incluso aquellos que antes eran hostiles comenzaron a abrirse al mensaje del Evangelio. Ese cambio de mentalidad es crucial, de suplicar con temor a declarar con autoridad. La oración no es un intento desesperado de convencer a un Dios lejano. Es el ejercicio legal de una autoridad concedida por Cristo mismo. El enemigo lo sabe, por eso su estrategia es hacernos olvidar quiénes somos. Si logra que oremos como mendigos, nos mantiene inofensivos. Pero cuando recordamos que somos hijos, nuestras palabras cargan un peso diferente, se convierten en decretos respaldados por el cielo. Aquí resuena el ejemplo escondido de San Charbel. Su vida de soledad en el monasterio de Anaya no fue una existencia pasiva de renuncia, sino un ejercicio constante de autoridad espiritual. No necesitaba levantar la voz ni hacer gestos grandiosos. Su obediencia radical, su oración incesante y su unión con Cristo eran proclamaciones de poder. Al orar en silencio lo hacía con la certeza de que la autoridad no provenía de sus fuerzas, sino del nombre que llevaba en el corazón. Por eso, después de su muerte, los testimonios de milagros alrededor de su tumba mostraron el fruto de esa autoridad ejercida fielmente en lo secreto. La diferencia entre una oración débil y una oración con autoridad es inmensa. Una dice: Señor, si puedes, haz algo. La otra proclama: Padre, en el nombre de Jesús declaro tu victoria sobre esta situación. La primera espera caridad espiritual. La segunda ejerce su derecho como hija. La primera se mueve en el terreno de la duda. La segunda camina en la certeza de que ya ha recibido potestad. Recuerdo también el caso de un hombre que enfrentaba ataques espirituales intensos en su hogar. Pasaba las noches sin dormir con miedo de la oscuridad, creyendo que estaba a merced de fuerzas que no podía controlar. Un consejero le mostró la verdad de la Escritura.
No eres esclavo del miedo, tienes autoridad en el nombre de Cristo. Comenzó a declarar cada noche: este hogar pertenece al Señor. Ninguna fuerza del enemigo puede tocarlo. En cuestión de días la atmósfera cambió. La paz llenó las habitaciones, y lo que antes era un lugar de angustia se transformó en un espacio de descanso. La quinta verdad nos confronta. ¿Oramos como víctimas que ruegan, o como hijos que ejercen derechos? El nombre de Jesús no es un amuleto, es la representación legal de nuestra autoridad. Cada vez que lo pronunciamos en oración, el cielo respalda nuestras palabras y el infierno se sacude. Y así como San Charbel vivió su fe en la certeza de esa autoridad invisible. Cada creyente está llamado a recordar que no camina indefenso, sino bajo la potestad del Rey de Reyes. La sexta verdad nos recuerda algo esencial. La efectividad en los momentos de crisis depende de la constancia en los tiempos de calma. Pablo lo expresó en pocas palabras: orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. No significa repetir oraciones interminables durante cada segundo del día, sino vivir en un estado permanente de comunión, como si la conversación con Dios nunca se interrumpiera del todo. Muchos buscan el poder de la oración solo cuando el peligro los sorprende. Se acuerdan de clamar cuando la enfermedad golpea, cuando el dinero se acaba, cuando la familia se desmorona. Pero pretender tener autoridad en medio del caos, sin haber cultivado intimidad en la quietud, es como querer levantar un ejército en medio de la batalla. La verdadera fuerza nace de la disciplina diaria del hábito escondido que se repite una y otra vez hasta volverse parte de la respiración del alma. Conocí a una enfermera que trabajaba en una sala de emergencias abarrotada. Su turno estaba lleno de gritos, sangre, angustia. Y sin embargo, en medio de ese caos, ella había aprendido a orar sin detenerse. Cada vez que atendía a un paciente murmuraba una oración breve. Señor, dale paz. Señor, guía las manos del médico. Señor, toca el corazón de esta familia. No eran plegarias largas, ni discursos elaborados. Eran hilos constantes que mantenían su espíritu conectado al cielo. Lo hacía mientras corría entre camillas, mientras llenaba formularios, mientras consolaba a un niño herido. Y lo sorprendente era el ambiente que se creaba a su alrededor. Algunos pacientes encontraban calma inexplicable. Médicos cansados recibían claridad repentina, familias desesperadas sentían consuelo sin entender de dónde venía. Ella me dijo una vez: mi trabajo es salvar vidas, pero mi ministerio es traer la presencia de Dios a cada sala. Ese es el poder de la oración constante, convierte lo ordinario en altar, lo cotidiano en espacio sagrado. Y cuando llegan los momentos de crisis extrema, quien ha cultivado esa disciplina ya no necesita improvisar. Ora con la seguridad de quien conoce al Dios, con el que ha estado conversando todo el tiempo. La vida de San Charbel refleja esa misma enseñanza. Su jornada estaba marcada por un ritmo monástico que unía trabajo y oración en una sola corriente. No separaba la vida espiritual de la vida práctica, cada hora de labor. En el campo, cada momento de silencio, en la celda, cada misa celebrada con solemnidad, era parte de una oración continua. No esperaba a la crisis para doblar rodillas. Su vida entera era oración ininterrumpida. Por eso, al llegar la enfermedad que lo condujo a la muerte, no se desesperó ni buscó de repente lo que nunca había practicado. Estaba preparado porque había hecho de la comunión con Dios un hábito irreversible. El contraste es evidente: quien ora solo en la urgencia tropieza con palabras torpes. Busca fe que no encuentra y se desespera cuando no ve respuestas rápidas. Pero quien ha cultivado la oración en la calma, entra en la tormenta con paz, porque sabe que el mismo Dios que lo acompañó en el silencio, también lo sostendrá en el ruido. Recuerdo a un joven que solía decir: no tengo tiempo para orar. Sus días estaban llenos de trabajo, estudios, compromisos. Pero cuando la enfermedad golpeó a su familia, se dio cuenta de que no tenía raíces espirituales. Sus oraciones eran débiles, llenas de nerviosismo. Con ayuda aprendió a transformar pequeños momentos en oración, mientras viajaba en el autobús, mientras esperaba en la fila del banco, mientras caminaba al trabajo. Poco a poco, lo que empezó como un hábito forzado se volvió una necesidad vital. Y cuando la crisis empeoró su fe,
Ya no era improvisada, estaba arraigada. Descubrió que podía enfrentar diagnósticos oscuros con la calma de quien sabe que no está solo. Esa es la enseñanza de esta sexta verdad. La oración no es un recurso ocasional, es una disciplina diaria. No es un refugio de emergencia, es una forma de respirar. Los que oran solo cuando sienten, se vuelven esclavos de sus emociones. Los que oran siempre aunque no sientan nada, se vuelven libres en la constancia. Así también Saint Charbel, en su silencio prolongado, mostró que la oración constante no necesita palabras espectaculares. Lo que necesita es fidelidad. Su vida escondida fue un recordatorio de que la fuerza espiritual no se construye en un día, sino en años de disciplina, que convierten el alma en un templo vivo. Y de ese templo brotó la gracia que después alcanzó a miles que nunca lo conocieron en persona. Por eso, la sexta verdad es crucial si quieres poder en los momentos de tormenta. Cultiva comunión en la calma. Si deseas orar con autoridad en la crisis, aprende a orar sin cesar en la rutina. Porque la consistencia es el terreno donde florece la fe, que resiste cualquier prueba. La séptima verdad nos recuerda algo que muchos olvidan: la oración sin obediencia es ineficaz. Santiago lo expresó con contundencia, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. De nada sirve multiplicar plegarias si el corazón no está dispuesto a responder con actos concretos. La verdadera fe no solo pide, también escucha. No solo clama, también se levanta y actúa. Muchos se han acostumbrado a pedir milagros, mientras se aferran a prácticas que contradicen lo que oran. Suplican por bendición, pero mantienen negocios manchados de injusticia. Ruegan por restauración familiar, pero continúan alimentando resentimientos y durezas en el trato. Claman por prosperidad, pero siembran negligencia y deshonestidad. Y luego se preguntan por qué sus oraciones no producen fruto. No es que Dios no escuche, es que la incoherencia apaga la fuerza de la intercesión. Recuerdo a una empresaria que oraba cada mañana pidiendo prosperidad. Sus labios decían: Señor, bendice mi compañía, abre las puertas, multiplica los ingresos. Pero los resultados seguían siendo mediocres. Un día, durante un tiempo de oración sincera, sintió que Dios le mostraba áreas en las que estaba actuando con integridad cuestionable. Contratos manipulados, pagos atrasados a empleados, decisiones tomadas con egoísmo. Comprendió que no podía pedir bendición mientras sostenía prácticas que deshonraban al Señor. Tomó la decisión radical de corregir. Ajustó cuentas, pidió perdón. Restituyó lo que debía, cambió sus métodos. Y entonces, casi de inmediato, las puertas comenzaron a abrirse. Contratos inesperados, clientes nuevos, crecimiento estable. No fue magia, fue coherencia. Aprendió que Dios no bendice la incongruencia. La obediencia no es un accesorio, es parte de la oración misma. Cada vez que decimos hágase tu voluntad, estamos comprometiéndonos a obedecer lo que Él nos muestre. Orar sin estar dispuestos a cambiar es como hablar al viento palabras vacías que no transforman. La vida de Saint Charbel ilumina esta verdad de manera silenciosa pero contundente. Su oración nunca estuvo separada de su obediencia radical. No buscó gloria, no buscó comodidad. Se sometió a la regla monástica con disciplina absoluta. Su silencio, su ayuno y su trabajo eran actos de obediencia que daban coherencia a sus plegarias. No pedía unirse a la voluntad de Dios con los labios mientras vivía en contradicción. Hizo de su vida entera una ofrenda alineada al querer divino. Por eso su oración tenía tanto poder, porque brotaba de un corazón congruente. Y ese testimonio sigue hablando hoy, recordándonos que no hay autoridad espiritual sin obediencia práctica. Un ejemplo cercano a muchos es el de la oración por la familia. Hay quienes suplican que el matrimonio se restaure, pero mantienen orgullo, egoísmo y falta de perdón. Ruegan que los hijos cambien, pero ellos mismos no ceden en su carácter, ni dan el ejemplo de la fe viva. La incoherencia bloquea lo que tanto desean. Pero cuando alguien se dispone a obedecer, a perdonar aunque duela, a cambiar hábitos dañinos, a corregir lo que está mal, la oración comienza a encontrar camino.
La obediencia abre la puerta para que la gracia se derrame. Lo mismo sucede en el trabajo, en las finanzas, en los proyectos personales. Orar pidiendo dirección y luego ignorar la voz del Espíritu es como pedir un mapa y tirarlo a la basura. Pero quien recibe la instrucción y actúa con fidelidad aunque le cueste, descubre que cada paso de obediencia multiplica la efectividad de su oración. La séptima verdad entonces no es un adorno final, es la llave que cierra el círculo. La oración sin obediencia es como un cuerpo sin vida. La obediencia convierte las palabras en fuego, las súplicas en decretos con poder. No se trata solo de hablar con Dios, sino de dejarse transformar por Él, de convertirse en parte de la respuesta que se pide. Saint Charbel lo entendió en el silencio de su celda. No basta con clamar. Hay que vivir lo que se clama. Su vida escondida fue una oración continua respaldada por obras concretas de fidelidad. Y es ese equilibrio entre labios que oran y manos que obedecen, el que convierte la intercesión en un arma invencible. Así, la séptima verdad nos llama a unir fe y acción, plegaria y obediencia. No es suficiente levantar la voz hacia el cielo. Hay que alinear la vida entera con lo que pedimos. Y cuando la oración y la obediencia caminan juntas, el cielo responde de maneras que ninguna fuerza del enemigo puede detener. Querida hermana, quizá en este mismo instante sientas que el mundo entero exige de ti fuerzas que no tienes, y que tu familia, tu comunidad, y aún tu propio corazón esperan algo que parece estar más allá de tus capacidades. Sin embargo, este es el momento en que la voz del Espíritu te invita a dar un paso más alto, a no quedarte en la tibieza ni en la resignación. El mundo no necesita mujeres que se conformen con sobrevivir a la rutina espiritual, necesita guerreras que sepan clamar con fe, que cambien la atmósfera de sus hogares, que levanten muros de intercesión alrededor de sus hijos y que caminen en la certeza de que el cielo escucha cada palabra. Hubo un monje libanés que pasó gran parte de su vida en silencio y oración, escondido en una celda sencilla. Su nombre, Saint Charbel, se convirtió con los años en símbolo de lo que significa entregarse por completo al misterio de Dios. Él no buscó reconocimiento ni admiración, solo buscó vivir como un hombre consumido por la presencia divina, hasta el punto de que quienes se acercaban a su tumba comenzaron a experimentar gracias y respuestas que iban mucho más allá de lo humano. Ese mismo poder de intercesión escondido y silencioso está también disponible para ti. Para ti si decides rendir tu vida a la oración profunda y comprometida. No basta con orar cuando sientes miedo o cuando todo parece derrumbarse. Se requiere una decisión consciente, un compromiso real de levantarte cada día, con la determinación de ser intercesora, de ser guardiana de tu hogar, de tu comunidad, de tu propia alma. No puedes conformarte con la mediocridad espiritual, porque esa tibieza es traición a tu llamado. Y aunque tu mente quiera convencerte de que no eres suficiente, el Señor ya te ha dado la autoridad para ser vencedora. La pregunta es, si aceptarás esa responsabilidad. Recuerda que la vida de Saint Charbel parecía insignificante a los ojos del mundo. Pasaba horas en oración mientras nadie lo veía, y sin embargo, lo invisible de su entrega movió montañas espirituales que aún hoy continúan transformando vidas. Tú también puedes en la intimidad de tu cuarto o en medio del bullicio cotidiano, invocar la presencia de Dios con la certeza de que tus oraciones alcanzan lugares que tus manos jamás tocarán. Hermana, no es tiempo de seguir cediendo terreno al temor ni a la pereza espiritual. Es tiempo de levantarte y decidir que serás esa guerrera que no retrocede, que ora con autoridad, que se viste de fe, cada mañana como de una armadura. El Señor no está buscando mujeres perfectas, está buscando corazones dispuestos. Si tú lo decides hoy, tu oración no solo transformará tu vida, sino también la vida de quienes más amas. Y para ti que aún no has entregado tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a hacerlo ahora mismo. Porque no puedes luchar estas batallas sola, ni con tus fuerzas, ni con tu sabiduría limitada. Necesitas al Salvador, al Hijo de Dios que murió y resucitó para darte una nueva vida y un poder sobrenatural. Si quieres recibirlo, repite conmigo estas palabras.
Señor Jesús, reconozco que he intentado caminar sin ti, que he luchado con mis fuerzas y he fracasado. Hoy me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida. Creo que moriste por mí y que resucitaste para darme esperanza. Lléname con tu espíritu y enséñame a vivir como hija tuya con poder y autoridad. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero animarte a que dejes tu comentario aquí abajo, a que compartas lo que sientes, a que presiones el botón de me gusta y te suscribas para seguir recibiendo mensajes que fortalecerán tu fe. El Señor está levantando un ejército de mujeres que oran con poder. No dejes pasar este llamado. Hoy es tu momento. Hoy puedes decidir ser la guerrera que fuiste creada para ser.